Lógicamente vemos aquí, son unas pequeñas especies de pegatinas, bueno, no pegatinas, aunque están pegadas hacia el hormigón. Estas sirven para absorber el esfuerzo que transmite un anillo contra el otro mientras se está excavando. Si haríamos un asentamiento, un contacto de hormigón con hormigón, al final se va rompiendo. Entonces, este tipo absorben el impacto para que no se rompan los anillos mientras se está tunelando, porque los gatos de empujo van emitiendo fuerza, transmitiendo esa fuerza necesaria para mover todo el sistema de escudos y el backup. Entonces, esto van colocadas en todo el anillo. Evitan que haya un contacto directo entre el hormigón que se rompería, para absorber el impacto. Esta es una dovela que observamos todos los elementos por donde se pueden poner los tornillos. Es necesario tener 28 tornillos para poder coser el anillo, para fijarlo. Y estas son las juntas de goma de las que les hablaba, que al juntarse los anillos queda siempre hermético, para que quede impermeable. Aquí vemos pues ya el anillo completo, terminado. Para lograr, aquí escenificamos un ejemplo de todas las curvaturas que podríamos llegar a utilizar utilizando este anillo. Al ser un anillo universal, podemos decidir la posición de la clave. Esto quiere decir que este tipo de anillo no es completamente recto, es algo cónico. Digamos que en la parte de las dovelas, al hacer el anillo, en la parte de arriba donde metemos la clave, es 7 centímetros más pequeño que la parte más ancha. Entonces, digamos, viendo de ahí, veríamos que en este lado estaría el lado de la clave y acá vamos a ser más grande. Si queremos girar a la derecha, pues ponemos el lado más ancho en un lado y el más pequeño para el lado de la curvatura donde queremos girar. Con eso conseguimos hacer las curvas, subir o bajar. O sea, esta pequeña conicidad, esta diferencia, es la que nos permite, solo girando la posición de la clave, darle orientación para conseguir esa curvatura. Aquí observamos cómo están contrapeados los anillos. Es como si fueran una pared de ladrillos, pero simplemente curva. Entonces, esto hace que este anillo, al ser de hormigón armado y con esta resistencia, que logre conseguirse un anillo antisísmico, el cual se conforma un anillo muy flexible en caso de que haya movimientos de tierra o que haya terremotos. Cuando montamos el último anillo que vemos aquí, es posible que cuando inyectamos aquí el mortero pueda entrar agua desde fuera hacia dentro del escudo. ¿Cómo conseguimos sellar esto? Mediante una colocación de 3 hileras de cepillos impregnados en una sustancia espesa que se llama mástic, la cual permite que por aquí no ingrese ni agua, ni barro, ni lodos hacia dentro del escudo. Digamos, este es el sello que ayuda a mantener la presión de confinamiento en la cámara. Aquí vemos, esta es la cola del escudo, que al mismo tiempo que está avanzando la máquina, estamos inyectando el mortero aquí. Entonces, este espacio que vemos, esta diferencia, es la que tenemos que llenar con mortero, el espacio que ha dejado la excavación de la rueda de corte y el espacio dentro del escudo. Es importante que el mortero esté completamente lleno, para evitar que haya sedimento arriba en la superficie. Si aquí nos dejamos esto sin inyección, cuando este anillo salga del escudo, va a caer. Entonces es importante la inyección del mortero. Es imprescindible. Aquí vemos que estamos hablando de una cámara de amasado con una presión de confinamiento. Sabemos que si estamos en presión, quiere decir que nosotros no podemos abrir estas esclusas cuando queramos, porque posiblemente arriba tenemos un edificio y si abrimos estos espacios, aquí vemos que está cerrado. Estas esclusas funcionan como las esclusas de un submarino, porque estamos haciendo un trabajo hiperbárico, estamos trabajando bajo presión. Si es necesario salir a revisar la nariz o las herramientas de corte, previamente tenemos que hacer una tabla de compresión y descompresión para el personal que tenga que entrar a solventar el problema o la revisión de las herramientas. Por lo cual aquí vemos que la presión cero es la presión atmosférica, que más o menos estamos a un bar de presión ahora mismo aquí.
Pero si estamos trabajando bajo presión, esta presión en P1, que son las esclusas, nosotros podremos abrir la primera esclusa sin problema, porque esta siempre va a estar cerrada, entonces vemos la diferencia de presión. Pero si queremos ingresar para revisar aquí y salir a ver las herramientas, una vez que ingresemos a esta cámara, aquí, en P0, desde aquí, cerramos esta compuerta. Mediante un sistema de esta cámara hiperbárica, una persona altamente cualificada para hacer la compresión nos va a meter en presión, va a empezar a comprimir, a meter aire comprimido, y una vez que equivalga, que le equilibre la presión de esta cámara con la otra, podemos salir nosotros. El efecto de la presión en las personas produce ciertos síntomas que no son, digamos, muy alarmantes, pero sí que cuando está uno bajo presión comienza a hablar como si estuviera tapado la nariz. Previamente hay que hacer un curso para salir a trabajar en esclusas hiperbáricas. Esto a personas que tengan malos empastes de los dientes probablemente salten. Entonces necesitamos un control médico de las personas que vayan a entrar bajo presión, que estén físicamente en condiciones. Yo he llegado a comprobar el efecto que hace la presión en los pulmones. Un buzo, cuando se mete 10 metros para abajo del agua, tiene un bar de presión. 20 metros, 2 bares de presión, y vemos ese efecto. Nosotros no vemos lo que está en nuestros pulmones pasando. Pero el experimento que todos lo hemos llegado a hacer cuando entramos en estas cámaras, que por cierto he tenido que hacer cursos de trabajos hiperbáricos para poder actuar en estas condiciones, vemos que cuando entramos en esta cámara, antes de ser comprimido, cerrar la esclusa y meter presión, un experimento que he hecho es a un bar de presión, cogemos una botella de Coca-Cola, de estas grandes de 3 litros, vacía, le cerramos completamente, le metemos al lado nuestro, y cuando nos comienzan a meter la presión, vemos que esa botella se queda como un papel arrugado. Eso es lo que está sucediendo en nuestros pulmones. Entonces, con esto quiere decir que estamos sufriendo un esfuerzo, nosotros nos vamos a sentir más cansados, y sabemos que al comprimirnos, al tener el cuerpo humano, al tener una compresión en los pulmones, tenemos calor, aumenta la temperatura por la compresión. Entonces empezamos a sudar, hablamos así como si estuviéramos tapados la nariz. Es aconsejable estar haciendo vasalva, tragando saliva, que es lo mejor para que no se nos tapen los oídos. Hay que hacer un estudio de las personas que pueden entrar ahí, porque no todas las personas son, digamos que de cada 10, pues 2 pueden entrar. Y es necesario pues un mínimo de 3 o 4 personas que tendrían que entrar a revisar todo esto. O sea, habría que hacer una selección de condiciones físicas de las personas. Y lógicamente eso tiene un control muy cuidado, con mucho cuidado. Porque no puede alguien sin conocimientos meter a presión a una persona y que se equivoque y ponga 3 bares y nos revientan los oídos. Se hace unas tablas, a esto lleva un control exacto. O sea, verdaderamente hay que ser profesional la persona que utiliza la cámara, la que está al mando de hacer la compresión y la descompresión. Esto hay que calcular el tiempo de actuación que se va a estar fuera para poder determinar el tiempo de descompresión. Siempre el tiempo de descompresión es más lento que el de compresión. Una vez que hemos actuado dentro de la cámara, tenemos que volver a entrar en el AP1, cerramos la compuerta y desde afuera comienza a bajar la presión para dejarla a la presión atmosférica. Como esta compuerta está cerrada, nivelamos estas 2 cámaras y podemos salir afuera. Lógicamente, para hacer estos trabajos siempre, o sea, como norma internacional, aunque cada país tiene sus normas de trabajos hiperbáricos, es necesario tener cerca de la obra donde se esté trabajando un hospital, un centro que disponga de una cámara hiperbárica. Normalmente, si ha habido una emergencia, siempre las máquinas generadoras en EPB tienen 2 cámaras, 2 esclusas hiperbáricas, con lo cual están conectadas por aquí, estaría otra más hacia acá, que luego podemos ver una fotografía. Si alguien se encuentra mal, indispuesto o está sufriendo alguna anomalía, él pasaría a la cámara de emergencia, cierra y le sacan solo a él para atenderlo. Porque normalmente la presión hace un efecto en las articulaciones del cuerpo humano. Estamos viendo que el nitrógeno comienza a actuar y nos hace unos dolores en las articulaciones. Todo esto, por eso insisto que
tiene que ser personal previamente analizado que sea capaz de resistir esto. Sabemos los submarinistas, hay miles. Todas estas personas han pasado estas pruebas y supuestamente de aquí pues podríamos a lo mejor ser todos capaces. Pero habrá gente que le afecte a los oídos, que le duela la presión. Pero vamos, que no quiere decir que no por esto no vayamos a tener un equipo para trabajos hiperbáricos. O sea, todo esto es solucionable. Vamos a pasar a explicar el sistema de guiado, de cómo guiamos a la máquina para saber por dónde estamos. Esto se basa, estamos viendo que esta sería la rueda de corte, los escudos. Vemos que aquí está instalado una pequeña placa, la cual es la que recibe la señal que está emitiendo aquí atrás un teodolito robotizado. Previamente, el equipo de topografía mete los datos en un ordenador central en cabina, por donde queda fijado el trazado por donde va a ir la línea del metro. Esto, bueno, a muchas personas pues les he intentado explicar más fácilmente, que es como estar en un videojuego, que vemos que es una pista de carreras y vemos que sale, va a venir una curva y giramos el volante a la izquierda, a la derecha. Pues esto es lo mismo. Mediante este sistema de guiado, es como que haber metido un juego y tenemos que seguir nosotros mediante una pantalla que hay en cabina, seguir por donde está la flecha, la diana. Siempre tenemos un inclinómetro que nos va a decir la inclinación de la máquina. Vamos a ver que tenemos unos prismas instalados, los cuales siempre miden las poligonales. Para ser exactos, nosotros es necesario siempre saber el punto donde está la máquina, para saber que está llevando la trayectoria correcta. Mediante todo este sistema del ELS, que es el objetivo, los prismas hacen la medición y esto manda una información a cabina para que se escenifique mediante un gráfico tridimensional, lo cual el piloto puede ver y dice, ah mira, me está pidiendo, la tendencia me dice que tengo que girar a la derecha, entonces mete más presión en el sector izquierdo de los gatos que dijimos antes. Luego va viendo que va centrado. Si luego vemos que ya se acerca una tendencia a subir un poco, lógicamente él metería presión en la parte de abajo. Y va controlando pues el sistema, la velocidad de la rueda de corte, la velocidad del tornillo sin fin, al mismo tiempo que tiene que estar pendiente del guiado, para no salirse de la trayectoria. Lógicamente sabemos que en este tipo de túneles vamos a tener varias estaciones. Para ganar en tiempo mientras se está tunelando, las estaciones se están construyendo. Entonces, si una estación, por ejemplo, está en la Carolina, la tuneladora va a llegar justo a esa estación que ya está hecha. Simplemente va a llegar, vamos a ver que la estación está como si fuera esto, y la tuneladora va a salir por ahí. Y eso es muy bonito cuando todo el mundo, autoridades y público, espera el primer cale. Y digamos que esto sería la estación. Ahí en el medio estaría una curva para que llegue, pase la estación, porque luego tiene que empezar a excavarlo, lógicamente, en el otro extremo. Y es bonito ver el cale. Cuando ya empieza a salir la nariz de la tuneladora, la rueda de corte, y es fantástico, o sea, esa emoción que te da porque la tuneladora sale por donde se ha trazado. Eso quiere decir que topografía ha hecho todas sus tareas bien hechas y el equipo de tunelación ha hecho todos sus deberes también bien. Y normalmente, pues nunca ha habido desviamientos bruscos, a lo mejor un desvío de 4 centímetros al eje, pero normalmente, por la experiencia, yo, no porque esté aquí, en los túneles que he tunelado y calado, que mi hermano, por cierto, está grabándome atrás, él también ha trabajado conmigo en Madrid con tuneladoras, y él sabe que hemos sacado al eje de las máquinas. Perfecto, un cale perfecto. Y eso es el éxito de los túneles. Con este sistema, pues, Quito veo que se puede, es factible hacer todo esto, y ahora con la ayuda de todos estos profesionales aquí presentes que tienen que colaborar, para que este metro sea posible. Nosotros siempre intentamos, yo no estoy vendiendo nada, yo colaboro con mis conocimientos, quiero compartir mis experiencias y decir que es seguro el hacer el metro en Quito. No repercute ningún problema, ni tenemos que tener miedo porque yo vi un artículo que decía Quito se hunde. Eso es mentira. Claro, o sea, es algo que lo decimos muy a la ligera, es algo anecdótico, ¿no? Pero más bonito es decir, vamos a agujerear Quito, lógicamente estamos haciendo agujeros en el subsuelo. Pero todo esto con la técnica, cada vez la ingeniería avanza. Y por eso es bueno que profesionales, o sea, se vayan empapando de todo esto. Porque este metro vamos a construir ingenieros ecuatorianos,
Yo ya comenté, soy ecuatoriano, aunque vivo fuera, pero probablemente yo voy a trasladar mi residencia otra vez aquí, porque sí quiero participar en este metro. Quiero colaborar con mi experiencia para que esto quede un trabajo bien hecho. Es una sensación, digamos, bonita, después de años de estar fuera, volver y participar en algo que necesita la ciudad de Quito. Que esto es el principio, porque si hacemos un túnel de esto, como se habló ayer, como habló el ingeniero Edgar Jacome ayer en la conferencia, lo que pasó en República Dominicana, la primera línea tuvieron asesoramiento internacional, de fuera intervino también Metro de Madrid y bueno, ciertas empresas, y luego la segunda línea lo están haciendo solos. Pues probablemente con todas las experiencias nosotros somos capaces. Digamos, esto es una pequeña muestra de cómo se hacen los túneles. Datos reales de producción son relativos, siempre hay picos de producción grandes, que podemos ver que tenemos una producción en un día de 57 anillos, los que les comenté antes, lo cual es para que se logre eso, es una logística perfecta entre la gente que está afuera. Somos un equipo, hay gente que está trabajando afuera en Playa Vías, hay maquinistas de los trenes, hay gente que está fabricando las dovelas, hay gente que está encargada de colocar vías, hay gente que está tunelando, hay gente que está montando dovelas, poniendo tornillería, cambiando tuberías de agua. Conforme el túnel va avanzando hay que dejar puesto pasarelas, hay que dejar puesto iluminación para el túnel, si no quedaría a oscuras, hay que dejar puestos soportes para el cable de media tensión, hay que dejar el aire respirable. Tenemos un conducto que le llamamos condón de aire respirable, que es más o menos de 1,5 metros de diámetro, que va colgado por el túnel, lo cual nos está metiendo aire fresco para ventilar la máquina y tener aire respirable dentro de ella. Pues en la construcción de túneles, en este ejemplo, una rueda de corte está en pleno contacto con el terreno, todo el sistema en resumen ya se los he informado. Esto es un corte de una tuneladora en EPB, que vemos aquí los gatos de empuje que están apoyándose en el último anillo. Vemos aquí la mesa de dovelas que está teniendo, las que luego se van a suministrar al director para que las pueda montar. Esto es una fotografía de una cabina de una tuneladora. Aquí tenemos varias pantallas, cual aquí estos están escenificando los gatos de propulsión. Cada gato tiene un número, hay que saber qué gatos, si hay gatos que se estropean, siempre hay que tener una tuneladora, hay un mecánico, tiene sus ayudantes, hay un eléctrico. O sea, somos un equipo dentro, que entre los que estamos dentro vamos a solventar cualquier problema. Por eso siempre hay que tener gente formada para que pueda colaborar y actuar en cualquier incidencia que tengamos en la máquina. En la inyección de mortero, en el polipasto de dovelas, porque alguien tiene que suministrarte la dovela para que el electricista coja esa dovela y la monte. Hay gente poniendo atrás los raíles, porque por los raíles que vamos dejando puestos, que por cierto me estaba olvidando, en el anillo, como es curvo, ¿cómo hacemos para que entren los trenes? Porque lógicamente la tuneladora tiene unos buggies que tienen esta inclinación, si esto es curvo, van asentados en los buggies y va caminando. Pero los trenes, ¿cómo entran? Entonces, abajo se monta una solera, que es un elemento, digamos, curvo, en el cual ahí tienen unos orificios que van montándose 2 filas de raíles. Por esos raíles, lógicamente, vamos a entrar las locomotoras a suministrarnos los materiales. Aquí aparte, en todo aquí disponemos de los datos que hablaba del empuje, la presión. Aquí está marcando la presión superior de la cámara de tierra, los captadores de presión de tierra por si hay alguna caverna. Aquí vemos los niveles de presiones de aceite, el tema eléctrico, la potencia. Aquí justo está, en esta fotografía está tapada porque aquí estaba el sistema de guiado. Aquí es donde se ve la cruz por donde tenemos que llegar, la diana. Esto es una cámara que está enfocada a la parte de la trampilla de tornillos sin fin, para visualmente estar viendo de que está funcionando. Porque teóricamente por números lo podemos ver todo aquí, pero imaginen que aquí ha pasado algo y se ha roto esta cinta. Y estamos tirando el material en el túnel. Entonces es necesario, hay varias cámaras instaladas para tener contacto visual.